Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Juntos, optimizamos las transformaciones. La implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa ha dado lugar a un aumento del sedentarismo en los trabajadores, de manera que tendemos a permanecer por más tiempo en la misma postura y frente a las pantallas. Estas condiciones afectan nuestro bienestar, la salud física y mental. Pero la prevención está en nuestras manos. Para ello, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, cambiar de postura es la clave. Ubica intencionalmente en tu puesto algunos elementos por fuera del alcance. Así, te pondrás de pie para atender una llamada, imprimir, escanear, entre otros. Segundo, alterna la postura sentada y de pie durante las videoconferencias y videollamadas. Tercero, cada vez que puedas, muévete. Estira tu cuerpo con frecuencia. Empieza por los pies y termina en la cabeza. Cuarto, organiza tu jornada. Considera intercalar las tareas que te permiten cambiar de postura. Quinto, realiza micropausas cada 30 minutos y permanece sentado máximo por 2 horas. Puedes utilizar una aplicación especializada en tu celular. Sexto, si vas a beber o comer algún alimento, aprovecha para estirar las piernas, caminar o ver por la ventana. Séptimo, realiza actividad física con regularidad. Tu meta es hacer por lo menos 300 minutos a la semana. Octavo, cualquier cantidad de actividad física cuenta para tu salud y bienestar. Recreativas, deportivas, domésticas, cotidianas. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posipedia.com.co. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la temática titulada Gestión ganadora de la salud y seguridad en el trabajo a distancia. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Maris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y administración de salud ocupacional, con más de 28 años de experiencia como consultora líder en gestión de la seguridad y salud en el trabajo y ergonomía en administradoras de riesgos laborales y empresas en Colombia. Doctora Nora, muy pero muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los asistentes. Un cordial saludo. Es un placer acompañarlos una vez más para compartir información que les permita gestionar y mejorar de manera continua la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. Bueno, les recuerdo que tenemos 15 módulos este año que hacen parte de esta comunidad nacional de conocimiento trabajo a distancia. Estamos en nuestro segundo módulo hoy, gestión ganadora de la salud y la seguridad en el trabajo a distancia, pero igualmente en Posipedia pueden encontrar información técnica que les permite gestionar como trabajadores, pero igualmente como equipo coordinador en la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia y también para los líderes con equipos de trabajadores a distancia. A lo largo de este taller estaré recordándoles cómo acceder a esta información. Asimismo encuentran como parte de la bibliografía referencias a través de los cuales podrán consultar información. Esta es nuestra ruta de conocimiento. Estamos, les recuerdo, en nuestro segundo módulo. En años anteriores hemos desarrollado otros talleres alusivos a esta comunidad nacional de conocimiento que también podrán consultar a través de Posipedia. Wilmer, vámonos para nuestro sondeo del día de hoy. Claro que sí, doctora Nora. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial
Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de la misma. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, la paradoja de la autonomía se relaciona con A mayor autonomía se tiende a trabajar más horas. B, los efectos de la intensidad del trabajo. C, el equilibrio trabajo-vida. D, todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A mayor autonomía se tiende a trabajar más horas, un 16% de respuesta. B, los efectos de la intensidad del trabajo, un 0%. C, el equilibrio trabajo-vida, un 29%. D, todas las anteriores, un 55% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La herramienta de verificación de condiciones de trabajo a distancia de Positiva permite A. Contar con información para actualizar matriz de peligros. B. El reporte de los teletrabajadores ante el Ministerio de Trabajo. C. Disponer del informe de verificación para el trabajador. D. A y C son correctas. 15 segundos para dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Contar con información para actualizar matriz de peligros, 5% de respuesta. B. El reporte de los teletrabajadores hasta el Ministerio de Trabajo, un 3%. C. Disponer del informe de verificación para el trabajador, un 3%. D. A y C son correctas, un 88% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Al implementar modalidades de trabajo a distancia, las empresas deben A. Ajustar el programa de capacitación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. B. Revisar y ajustar programas de vigilancia epidemiológica. C. Reportar a la ARL la novedad de todas las anteriores. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Ajustar el programa de capacitación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 7% de respuesta. B. Revisar y ajustar programas de vigilancia epidemiológica, un 1%. C. Reportar a la ARL la novedad, un 1%. D. Todas las anteriores, un 91% de respuesta. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, desde ya están cordialmente invitados a formular sus inquietudes y preguntas a través del chat. A lo largo de la actividad estaré resolviendo las inquietudes. Bueno, la frase que he elegido para el día de hoy es el teletrabajo y el trabajo híbrido en un mundo laboral equitativo y regulatorio de apoyo ayuda a proteger a los trabajadores. Bueno, efectivamente esto es una frase que la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo de Europa ha contextualizado en el marco de un análisis de prospectiva sobre lo que será el futuro del teletrabajo y el trabajo híbrido a 2035. Y hace alusión no solamente a ese mundo equitativo al interior de las organizaciones donde todos tengan la posibilidad de poder laborar en estas condiciones, sino que asimismo se apliquen criterios de salud y seguridad en el trabajo en igualdad de condiciones para todos los trabajadores y que es importante que todos los actores dentro de un país
participen para dar esa posibilidad de protección hacia los trabajadores. Y es que hablando del tema de una gestión ganadora de salud y seguridad en el trabajo, pues todos tenemos una responsabilidad para poder confluir a unos efectos positivos hacia los trabajadores, hacia esa salud y hacia esa seguridad. En cuanto a la actividad de hoy, tendremos los 3 acostumbrados momentos. En un primer instante hablaré de las bondades y riesgos en el trabajo a distancia. Más que profundizar en las bondades, pues todos reconocemos porque es algo favorable tanto para las empresas como para los trabajadores, pero también para el colectivo, es decir, para la sociedad. Hay unos riesgos y vamos a ver, acorde a esas publicaciones que salen en los últimos momentos. En el mes pasado hubo 2 publicaciones a nivel internacional, la OIT también se ha pronunciado y vamos a ver qué aspectos nuevos o se pueden confluir a partir del análisis que se ha hecho de todo lo ocurrido en el marco de la pandemia, por ejemplo, que es donde más se ha dado la implementación a nivel mundial de estas modalidades de trabajo. En un segundo momento hablaré de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo a distancia, un poco partiendo de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lo que las empresas, los coordinadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todos los actores al interior de la organización deberían considerar para tener esa gestión ganadora. Y por último, haré énfasis en todo lo que ustedes pueden encontrar a través de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro para cumplir ese eslogan que tiene la estrategia Juntos optimizamos las transformaciones, donde Positiva, por supuesto, ha generado 30 soluciones para poder acompañar a trabajadores, a empleadores, a los equipos que coordinan en la implementación de estas modalidades de trabajo. El objetivo general está formulado en esos términos: capitalizar los conocimientos y competencias para gestionar la salud y la seguridad en la implementación de modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo: reforzar los conocimientos respecto a los principales riesgos en las modalidades de trabajo a distancia. Un segundo objetivo: reconocer las principales consideraciones a estimar para gestionar la salud y la seguridad en el trabajo a distancia. Y por último, socializar y reforzar el alcance de las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. Vamos a arrancar con las bondades y riesgos del trabajo a distancia. Más que entrar a revisar cada uno de esos aspectos que están allí enmarcados, pues podemos resaltar de una manera rápida esa importancia que tiene para proveer un mejor equilibrio entre la vida profesional y privada de los trabajadores, pero también tiene unas bondades para la empresa en términos de optimización de espacios de trabajo, donde, por ejemplo, a partir de esa programación que se hace de quienes van a asistir de manera presencial a la empresa y quienes están a la distancia, pues las empresas, a partir de lo que fue la emergencia, pudieron evidenciar que unos podían estar remotamente y poder seguir siendo productivos y los trabajadores asimismo poder tener unas condiciones favorables. Lógicamente allí donde no hubo planeación fue necesario un proceso de adaptación más largo y hubo traumatismos, de ahí la importancia que siempre resaltamos de hacer una buena planeación para lograr que se tengan unas experiencias exitosas en la implementación de estas modalidades. En cuanto a los trabajadores, menor tiempo perdido asociado a dificultades de movilidad vial, reducción de costes de transporte, posibilidad de encontrar un trabajo sin importar la región o incluso el país donde sea la ubicación de la casa matriz de esa empresa con la cual va a vincularse. Posibilidad de laborar en caso de enfermedad o condición de discapacidad. Esto pues no quiere decir, que ya lo vamos a hablar ahorita, de que estando en una condición de enfermedad, de licencia, pues la persona deba trabajar. No es ese el mensaje.
puede estar en un proceso en el cual está en rehabilitación y que por la movilidad pues esto tenga mayores implicaciones para poder llegar hasta las instalaciones de la empresa, pero no está en una condición que por los síntomas pues no se encuentre totalmente en un nivel de funcionalidad donde pueda ser productivo. Eso es otro tema distinto. En cuanto a la empresa, pues ya sabemos que los trabajadores hoy en día, eso lo han mostrado los estudios, las encuestas que se han hecho a nivel mundial, la población laboral en general se siente atraída por empresas que le permitan tener una flexibilidad en torno a dónde trabajar y cómo trabajar, y esto pues va a incidir en la marca. Los trabajadores han manifestado que renunciarían a aquellas empresas que no le dieran esa posibilidad de poder laborar bajo esas condiciones, de poder tener, por ejemplo, una vinculación en trabajo híbrido, es decir, que unos días asista a las instalaciones de la empresa y otros días esté laborando a distancia. Sobre todo las poblaciones jóvenes, y hay que recordar que la población joven representa más del 50% de la población laboral a nivel mundial. De ahí la inquietud y el mensaje que tienen los grandes grupos empresariales, las grandes empresas, a través también de un informe que sale este año, eso se puede evidenciar. Mejor clima laboral, reducción de ausentismo, mayor flexibilidad y eficacia en las actividades. Vemos el tema de la productividad, favorece la evolución de la cultura organizacional, existencia de una infraestructura ante situaciones de crisis y urgencia, como pasa específicamente con la habilitación del trabajo en casa. Bueno, eso rápidamente un barrido en torno a las bondades que puede tener. Ahora, en cuanto a los aspectos de los riesgos, ya estudios anteriores nos lo habían mostrado y la OIT también lo ha resaltado, temas como el aislamiento social, que esto nos va dando pistas sobre aquellos programas, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica, de promoción de la salud también, en los cuales se debe focalizar la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Menor información y comunicación formal e informal. Vemos aquí muchos aspectos que tienen que ver con la organización del trabajo, que por supuesto van a afectar en términos de los factores de riesgos psicosociales. Pero bueno, acá es importante resaltar que si bien estamos hablando de aspectos organizacionales, tenemos que ver al ser humano de una manera holística y que eso no tiene implicaciones únicamente en la salud mental y emocional, sino que, por supuesto, cuando estamos en una condición que afecta a nuestra salud mental, pues vamos a tener cambios fisiológicos que van a tener implicaciones también a nivel físico, como vamos a evidenciarlo a nivel de nuestro sistema musculoesquelético, de nuestro sistema nervioso. Hay estudios epidemiológicos que lo muestran, también a nivel de otros órganos como sistema digestivo, a nivel de toda la parte que tiene que ver con sistema inmunológico, sistema cardio, circulatorio, entre otros aspectos. Tenemos posibilidad de conflicto entre el rol profesional y privado, eso lo sabemos cuando no tenemos una buena organización, una buena disciplina, cuando nosotros mismos, cuando gestionamos nuestra jornada laboral, tenemos esa porosidad entre los roles ocupacionales y los roles familiares, pues va a tener una incidencia que ya hablaremos ahorita en otro aspecto al respecto. Mayores exigencias de automotivación y gestión del tiempo, ligado a lo que acabo de hablar, riesgos de trabajar más también ligados a ello, pero también a lo que la organización decide que va a ser la carga de trabajo, la asignación de tareas, cómo se organiza la jornada, se asignan
igual otros temas que tienen que ver ya con la cultura organizacional para el trabajo a distancia, entre otros aspectos. Para el trabajador, para el empleador, perdón, el tema de dificultad para controlar las horas trabajadas, que esto puede ser negativo y positivo en la siguiente medida. Por ejemplo, puede ser en temas también de qué tanto, si hay una política de desconexión laboral, pero los trabajadores, debido a temas que puede ser como que hay una programación muy alta de reuniones y entonces se ven abocados o obligados a laborar hasta altas horas de la noche para poder desarrollar sus tareas, o también podría estar ligado a temas de que sí hay una política de desconexión laboral y hay unas actividades y acciones que están previstas por la organización, pero ya hay unos temas de hábitos en los trabajadores en los cuales puede ser porque eso lo resalta este año en una publicación Eurogy, que Eurogy es un observatorio para la gestión de las enfermedades y los accidentes de trabajo en Europa, y ellos resaltan el tema de que a veces también, y también el fondo Eurofond también, el Fondo Europeo para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo lo resaltan, y es que los trabajadores pueden sentirse demasiado atraídas a las tecnologías y también prolongan esas jornadas laborales en las cuales pues van a tener unos efectos. Entonces acá vemos cómo tanto la organización como el trabajador tiene implicaciones para poder gestionar esos peligros asociados a lo que es estas modalidades de trabajo a distancia. Necesidad de un nuevo modelo de gestión, tanto en esos líderes que gestionan los equipos no presenciales, es decir, los trabajadores que laboran en estas modalidades de trabajo, costos de sostenimiento y selección. Lo que la literatura demuestra es que, por supuesto, y en las empresas que igualmente asesoro, eso se evidencia. Inicialmente se requieren unos recursos para la implementación de estas modalidades, pero también con el tiempo hay un retorno de esa inversión que lo ha demostrado estas modalidades de trabajo a distancia. Dificultades en la comunicación interna, es necesario esa planeación, esa proyección, esos mecanismos que la organización prevea para poder. O sea, aquí estamos reconociendo unos riesgos para la organización y para los trabajadores, pero por supuesto la disminución y el control de estos es lo que interesa, y es necesario que haya una planeación en la cual se identifiquen y se proyecten unos mecanismos a través de los cuales se puedan eliminar o se puedan reducir a un nivel tal que no hayan efectos en la salud, en el bienestar de los trabajadores, en la seguridad, pero igualmente en torno a la continuidad del negocio y al cumplimiento de objetivos y metas que tiene trazada una organización como estrategias organizacionales. Y dificultades de socialización e integración de los nuevos empleados. Esto pues es necesario considerarlo, por ejemplo, para la planeación, cuando se definen esos criterios mínimos que debe cumplir un trabajador para avalar que elaboren estas modalidades de trabajo acorde a las temáticas que va a manejar, pues criterios como por ejemplo la antigüedad que tiene ese trabajador y afectación en el espíritu de equipo. De ahí que se resalta, por ejemplo, los modelos híbridos que como un mecanismo para controlar, en los cuales los trabajadores asisten algunos días de la semana a las instalaciones de la empresa, y esto les permite mantener esa cohesión, pero también el sentido de pertenencia a la organización. Entonces hay que analizar y hay que proyectar unas acciones a fin de tener un impacto favorable y un control de esos riesgos. Bueno, ahora, ¿qué dicen estas últimas publicaciones de este año? En primera medida nos aparece un tema que ya lo habíamos visto en una de los talleres que ustedes pueden consultar en Posipedia del 2020. Yo ya había hablado de la paradoja de la autonomía que hacía referencia a Eurofond. Y la paradoja de la autonomía hace referencia a lo siguiente, este gráfico tiene que ver con eso. Entonces, en la paradoja de la autonomía nos encontramos en estas modalidades de trabajo a distancia con una mayor flexibilidad y autonomía hacia los trabajadores. Pero, digamos, acá lo que hay que considerar es cómo se va a considerar esa flexibilidad y esa autonomía por cada una de las partes,
puede ser que la empresa decida, yo le doy totalmente autonomía y es tal el nivel de autonomía como lo considera la organización que incluso no se le provee apoyo a los trabajadores, no, usted defiéndase como pueda solito allí. Y eso pues también puede resultar totalmente contraproducente para la salud mental de los trabajadores, para la salud física de los trabajadores, pero igualmente para el cumplimiento de los objetivos. Pero también el trabajador, en términos de esa flexibilidad, tiene tanto el por decidir cómo organiza su jornada, que puede priorizar algunas acciones en torno a su núcleo familiar o vida personal para ciertos días de la semana y se haga una planeación inadecuada y tenga que trasnochar otros días demasiado para poder cumplir con esa cantidad de tareas y en el cual pues está asignado por objetivos. Puede ser que la organización sí decida una gestión y una cultura organizacional para el trabajo a distancia en el cual no exista esa visión del jefe helicóptero que muchos expertos relacionan como ese líder que todo el tiempo está vigilando y que también utiliza tecnologías de la información para vigilar y hacerle seguimiento a la producción de los trabajadores que están en estas modalidades de trabajo a distancia, que incluso llega a violentar la vida privada y la intimidad de los trabajadores, porque todo el tiempo se están vigilando qué hace y qué no hace, y el trabajador también por esa presión y por ese sentimiento de acoso puede llegar a prolongar sus jornadas de trabajo para que le permitan continuar con esa jornada, con estas modalidades de trabajo a distancia. Aquí en la paradoja de la autonomía nos encontramos con otro tema que tiene por supuesto que ver con aspectos que ya anuncié, y es el tiempo de trabajo, que puede ser ligado a esa carga de trabajo, pero también a esa cantidad de reuniones en el cual he tenido empresas, por ejemplo, asesorar una empresa que tenía 300 trabajadores inicialmente en trabajo en casa y que posteriormente pasaron a teletrabajo, y estos son altos directivos, es población de staff dentro de esa organización, y debido a esa cantidad de reuniones, en la noche se prolongaba hasta las 12, 1 de la mañana para muchos trabajadores, y ya se veían efectos a nivel de su condición de salud ligados a ese tema de la organización. Pero, como digo, también podría estar ligado a hábitos y es esa tecnoadicción en el cual esos trabajadores hasta último momento consultan sus celulares, pero también puede estar ligado a la política de desconexión laboral. Si son altos ejecutivos donde se dice que debe permanecer para la población que es de confianza, los trabajadores con cargos de confianza, la misma legislación lo establece así, pero yo pienso que las organizaciones, a pesar de que la legislación dice que no aplica para esos cargos de confianza en el cual se debe tener disponibilidad, pues deben estimar unas acciones para esa política de desconexión laboral, porque estos trabajadores pues igualmente se enferman que los trabajadores de menor rango. Y el otro es la intensidad del trabajo. Esa intensidad del trabajo puede estar ligada tanto a la organización, también a la carga de trabajo que puedan tener los trabajadores, o a ese sentimiento de que la organización me permite, porque eso también lo han evidenciado estudios epidemiológicos, trabajadores que se sienten con la responsabilidad de dar cada vez más, dado que la organización les dio la posibilidad de trabajar a distancia. O el otro tema es también relacionado con esto que se enuncia acá, y es el presentismo asociado al estado físico y mental, y son los trabajadores que, a pesar de estar incapacitados, pues también viven allí conectados y pues su proceso de recuperación no se da en las condiciones óptimas. Y tenemos la relación del balance entre la vida laboral y profesional,
y la vida familiar o personal, que puede estar ligado a esos temas que ya hablamos, en el cual pues se va a ver afectado ese balance del trabajo y vida. Y esto va a tener implicaciones a nivel positivas y negativas sobre el trabajo y sobre la vida de esos colaboradores. No cumplen ni a cabalidad el rol laboral ni el rol de su vida personal y familiar. Entonces a eso hace alusión la paradoja de la autonomía y por supuesto la invitación es a que las organizaciones proyecten unas acciones para evitar esos impactos negativos. Tenemos el tema de la hiperconectividad. No voy a detenerme mucho, creo que ya en el contexto que ha hablado de la paradoja de la autonomía, pues vemos elementos muy asociados. Tenemos el aumento del nivel de estrés y de angustia, que también estarían ligados a estos elementos, pero también cuando las organizaciones no permiten conocer cuál va a ser el futuro de las organizaciones y cómo van a estar encajados esos trabajadores que están en estas modalidades de trabajo a distancia respecto a las proyecciones futuras de transformación y de cambio que van a tener las organizaciones. Falta o déficit de medidas de salud y seguridad en el trabajo en el lugar destinado para trabajar. Bueno, aquí esto sí implica desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vincular de una manera en las mismas condiciones de aquellos que están en las instalaciones de la empresa, a los trabajadores que están en modalidades de trabajo a distancia y por supuesto ajustar la misma documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todas las acciones, el plan de trabajo anual, por ejemplo, pero ya me detendré en cada uno de estos aspectos en unas diapositivas más adelante. Y el presentismo que ya hice alusión. Bueno, vamos a hablar ya de propiamente de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo en estas modalidades. Y lo primero es enmarcar que hay un contexto reglamentario para cada una de las modalidades de trabajo a distancia, que no es el mismo, el del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa, a diferencia del Sistema General de Riesgos Laborales, que sigue estando aplicado, y de la Ley 2191. Pero para cada una de las modalidades hay un marco jurídico aplicable específico. Y que este marco jurídico es como una primera carta de navegación frente a lo que voy a contextualizar seguidamente. Entonces, en cuanto al sistema de gestión de salud y seguridad, pues acá partimos de ese ciclo Deming que está considerado en la misma reglamentación, en el decreto 1072 de 2015, donde tenemos una serie de acciones y que basado en ese marco jurídico específico para estas modalidades de trabajo, voy a hacer algunas precisiones de manera rápida. Tenemos en cuanto al planear, la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos. En cuanto a esa política, pues será necesario ajustarla y ampliarla si dentro de lo que está formulado no hay cobertura para los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia. Normalmente está allí implícito que aplica para todos los trabajadores de la organización. Hay empresas que dentro del sistema de gestión, dentro del documento, pues precisan que sin importar la modalidad en la que sea contratada. Dentro de esos objetivos, pues acorde a aquellas motivaciones por las cuales la organización ha decidido implementar estas modalidades de trabajo, pues serán elementos claves pues para proyectar, ampliar esos objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Roles y responsabilidades, acá pues valdrá la pena vincular ese equipo coordinador acorde a esos roles y cómo ese equipo coordinador de la implementación o del programa de teletrabajo o trabajo a distancia, si es que la organización ha decidido dar cabida a las 3 modalidades de trabajo a distancia, va a aportar para dar cumplimiento
a lo que es la política de salud y seguridad en el trabajo. La matriz legal, pues es necesario actualizarla acorde a ese marco jurídico de la modalidad que va a implementar la empresa. Vemos en los últimos decretos que han salido que se hace énfasis a las responsabilidades del empleador, de los trabajadores, de la ARL, en cuanto al teletrabajo, al trabajo remoto y al trabajo en casa. Por supuesto que es necesario hacerlo. Y para tal fin, pues Positiva tiene el normograma de trabajo a distancia que pueden consultar allí en Posipedia. Si le dan trabajo a distancia, Posipedia inmediatamente los enlaza con la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro, donde pueden consultarlo para poder rápidamente tener actualizada su matriz legal con lo que es aplicable a las modalidades de trabajo a distancia. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Para tal fin, Positiva tiene la herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia, pero en el marco jurídico se resalta también que en el caso del trabajo remoto y del trabajo en casa, utilizar la metodología que está definida por la empresa. Entonces, pues es cuestión de decidir, y igual dentro del documento establecer cuál es la metodología que se va a utilizar para tal fin. Recuerden que en la implementación de esas modalidades de trabajo a distancia, la legislación establece que la empresa debe tener un procedimiento definido para su implementación. Para tal fin, también en la estrategia integral de trabajo a distancia, dentro de las soluciones que tiene el nombre, el kit se llama Lidera la Estrategia, ahí pueden contar y descargar la guía para poder estructurar dicho procedimiento. Informe de condiciones de salud, pues acá ya pueden empezar a hacer discriminación, comparar cuál es la condición de salud de esos trabajadores que están en presencialidad en las instalaciones de la empresa frente a esos que vienen en estas modalidades de trabajo a distancia, hacer análisis comparativos. Puede ser basado, por ejemplo, utilizando el instrumento de medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia. Este también hace parte de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. También pueden consultarlo allí en el kit Lidera la Estrategia. El plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. Los últimos decretos resaltan como responsabilidad del empleador incluir a la población que está en estas modalidades de trabajo a distancia. Lo mismo en cuanto al programa de capacitación, y es una capacitación continua lo que permite fortalecer esas habilidades para autogestionar la salud y la seguridad de los trabajadores a distancia. Tenemos la documentación, reporte de investigación de accidentes, ATEL, los programas de vigilancia epidemiológica. Al respecto, aparecen nuevos peligros, nuevos riesgos en estas modalidades. Yo siempre les he resaltado en el caso del sistema musculoesquelético, encontramos, y pues aquí incluyo también al sistema nervioso, que también tenemos unos diagnósticos que también son asociados como desórdenes musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano. Entonces tenemos patologías que no son tan evidentes en la presencialidad. En las modalidades de trabajo a distancia, los trabajadores permanecen por más tiempo sentados. Se resalta el sedentarismo con mayor énfasis y aparecen compromisos a nivel de miembros inferiores que no estaban en las instalaciones de la empresa, porque allí los trabajadores tienden a ponerse de pie, ir a la zona donde está el café, al puesto de trabajo del compañero, a la zona donde están las impresoras, y esto hace que se activen esas estructuras y sea como un factor protector. Entonces, los programas de vigilancia epidemiológica también deben ajustarse acorde a esos nuevos peligros y riesgos, considerarse los registros, el COPAS también tiene un papel protagónico respecto a esas modalidades, también debe estar vinculado a la gestión que se haga frente a esos trabajadores que están a distancia. El tema de comunicación frente a lo que ocurre en presencialidad, frente a los hallazgos, frente al seguimiento que se hace de esta población laboral y el plan de acciones.
Y frente a los indicadores, podríamos generar unos indicadores también comparativos entre la población que está en presencialidad y la que está a distancia, en el hacer asignación de esos recursos para poder llevar a cabo esas acciones que den cobertura a los trabajadores en distancia, gestión de peligros y riesgos, medidas preventivas y de control. Ahora les mostraré cómo la guía de salud y seguridad para trabajo a distancia, que hace parte del KID Autogestiona, establece unas medidas por parte de la empresa, pero también unas acciones de autogestión hacia el trabajador. Hay unas guías específicas para los trabajadores y unas guías específicas también para los empleadores. Entonces hay muchísimas soluciones que ustedes pueden consultar para poder fortalecer el sistema de gestión considerando esas modalidades de trabajo a distancia que se están implementando en la empresa. Las evaluaciones médicas ocupacionales, por supuesto, si aparecen nuevos peligros y riesgos, por ejemplo, en el caso del programa de vigilancia epidemiológica para salud musculoesquelética, pues valdrá la pena hacer un énfasis en las evaluaciones fisioterapéuticas que incluyan miembros inferiores. Prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Sabemos que en este caso también se debe gestionar las emergencias de los trabajadores a distancia, que si no se cuenta con un plan de emergencias dentro del porque no habitan en un conjunto residencial, entonces también en el KID Autogestiona tienen un plan familiar de emergencia, una guía autodiligenciable, donde los trabajadores rápidamente pueden contar con un plan de emergencias. Gestión del cambio, hay que considerarse acá en esa transformación, en esta introducción de estas nuevas modalidades de trabajo, de organización del trabajo. Las adquisiciones que se hagan, conocí empresas en el marco de la emergencia que adquirieron, por ejemplo, soportes para los portátiles y no se consideraron unos buenos criterios y posteriormente tuvieron que adquirir otros porque los trabajadores se estaban enfermando por la altura en la cual estaban las pantallas. Entonces, pues debe haber un plan de adquisiciones basados en una consulta técnica y que no tenga implicaciones negativas ni para la salud ni la seguridad, ni en términos de aprovechamiento de los recursos de las empresas. Y en el caso de contratación, pues acá habría que mirar, dependiendo de la proyección que se haga, si sería necesario considerar los mismos criterios establecidos dentro de ese procedimiento del programa o programa de trabajo a distancia de la empresa. En el verificar, auditoría de cumplimiento de lo que está definido, la revisión por la alta dirección anual de eso que se ha desarrollado, de los resultados que se está teniendo, investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales reportadas por esos trabajadores que están en estas modalidades. Y por supuesto, en las de actuar, vamos a garantizar esa mejora continua, unas acciones preventivas y correctivas de esas no conformidades que se tienen en el sistema de gestión. Aquí hicimos un barrido rápido relacionando las modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a la estrategia de trabajo a distancia sano y seguro, pues ya he hablado de todas esas soluciones que encuentran allí en Posipedia, en la estrategia integral trabajo a distancia. En estos 4 KIDs lidera la estrategia que es para el equipo coordinador de implementar estas modalidades. En el KID moviliza para los líderes de equipos de trabajadores o de áreas de trabajadores que están en estas modalidades de trabajo a distancia. El KID autogestiona para los trabajadores y un KID formador, 10 módulos para que las empresas puedan tener ya material para llevar a cabo los procesos de formación. Todo esto está allí en Posipedia. Voy a remitirme a este flujograma de la gestión de la salud y la seguridad. Está basado en el marco jurídico. Entonces, basado en el marco jurídico, puede ser que una empresa, un empleador, proyecte implementar esas modalidades de trabajo a distancia, en este caso teletrabajo, y hace el requerimiento de la ARL para que se le haga ese acompañamiento
esa asesoría y asistencia técnica en la implementación de estas modalidades, y a través de estos 4 kits, Positiva les ofrece asesoría y asistencia técnica, puede ser para la planeación y documentación del programa de teletrabajo, puede ser que ya haya avanzado algunos documentos y del marco de esta asesoría y asistencia técnica se les pueda revisar y aportar en ese fortalecimiento de esa documentación, de ese procedimiento que define el marco jurídico. A partir ya de tener definido un procedimiento, podemos arrancar con la capacitación y sensibilización en salud y seguridad para este teletrabajo. Y pues aquí el marco jurídico, el decreto 1227 genera aquí unos cambios. Antes de 2022, lo que estaba establecido es que era necesario hacer el autorreporte o la verificación de condiciones de trabajo para poderse firmar el acuerdo de teletrabajo o la resolución individual. Con el 1227, para no tener un obstáculo en la implementación de estas modalidades, se establece que se puede pasar de esa capacitación y sensibilización a la firma del acuerdo de teletrabajo o resolución individual, esto para las entidades públicas, y hacer en el camino el proceso de verificación de esas condiciones de trabajo para que se tomen las acciones en términos de el control de esos peligros y riesgos que puedan afectar la salud y la seguridad de los trabajadores. Una vez se firma el acuerdo de teletrabajo y resolución individual, se debe reportar la novedad a la ARL y se debe también reportar el registro de teletrabajadores a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo. Puede ser que solo hasta este momento de la recepción de novedades positiva se entere de que esa empresa está implementando estas modalidades de trabajo y se haga el requerimiento de entrega de la guía de salud y seguridad. La legislación dice se debe entregar una guía de promoción de la salud y prevención de riesgos. Positiva no tiene una guía, Positiva tiene, como han visto, 4 kits con 30 soluciones para acompañar a las empresas, y las guías. Este kit para los trabajadores tiene 7 guías, unas centradas en salud mental, en salud física, en hábitos, una en generalidades en las 9 categorías de peligros y riesgos que ya referenciaré rápidamente, entre otros aspectos. Entonces, ustedes pueden evidenciar que son muchas las soluciones que Positiva ha construido basados en tendencias internacionales, en lo que los expertos han podido evidenciar que fortalece y aporta a las organizaciones a tener unas experiencias exitosas. Igualmente puede ser en este momento que se solicita la asesoría y asistencia técnica, que es necesario ajustar ese plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo referencié, con unas actividades para estos teletrabajadores. Se debe entregar a los trabajadores esas guías de salud y seguridad. La legislación establece en el momento de la firma de ese acuerdo y resolución que el empleador también debe entregar esa política de salud y seguridad en el trabajo, pero también basados en todos estos peligros y riesgos característicos de estas modalidades, se deben ajustar los programas de vigilancia epidemiológica, los programas de promoción, y asimismo, pues Positiva tiene este instrumento que ya comenté para la medición y seguimiento del programa de teletrabajo, de tal manera que se pueda ajustar tanto a nivel organizacional la implementación de estas modalidades, como también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se hagan unos ajustes que garanticen la mejora continua. En cuanto al trabajo remoto y el trabajo en casa, aquí vemos el mismo flujo, lo único que no aparece es el reporte al Ministerio de Trabajo, porque solo es un requerimiento en el caso del teletrabajo. Estamos pendientes de que salga la política de implementación con responsabilidades y todo, la política pública de fomento a la implementación del teletrabajo, para que podamos identificar qué otras acciones estarán previstas dentro del país
por ejemplo, para poblaciones vulnerables, incentivos para las empresas que implementen el teletrabajo, entre otros aspectos. En cuanto a la herramienta de autorreporte, yo rápidamente lo que voy a resaltar es que ustedes encuentran no solamente una herramienta para el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, sino encuentran unas fichas técnicas también que definen acciones, pistas para la verificación y acciones por parte de la empresa y acciones también por parte del trabajador en cuanto a condiciones locativas, en condiciones ergonómicas, factores psicosociales, condiciones ambientales, riesgo eléctrico, riesgo público, peligro químico, peligro biológico y emergencia. Son 9 categorías. Cuando yo hablo de fichas, no es una página. Cada uno de estos tiene varias páginas con una documentación desarrollada por expertos en cada una de estas temáticas. Entonces, la invitación es también a que los consulten ingresando a Posipedia Trabajo a Distancia. Esta herramienta les permite tener un consolidado y este consolidado les facilita actualizar datos de la matriz de peligros y riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que proyecten esos ajustes en el plan anual de trabajo. En cuanto al instrumento de medición, ese instrumento tiene 3 encuestas, una encuesta para líderes o jefes de área con trabajadores en modalidades de trabajo a distancia, una encuesta para trabajadores a distancia y una encuesta para trabajadores que no están en estas modalidades de trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque la introducción de estas modalidades también puede tener efectos negativos sobre los trabajadores que permanecen en las instalaciones cuando no se lleva a cabo una buena planeación. Puede ser porque se les incrementa la carga de trabajo, puede ser porque es muy poco el personal que permanece en las instalaciones, es decir, ese porcentaje no se hizo a conciencia revisando los imprevistos que se presentan día a día. Estas encuestas, en el caso de los jefes de área, mide aspectos de organización del programa, impacto del programa, la carga de trabajo para los no trabajadores a distancia, la capacidad para detectar dificultades en los trabajadores a distancia, la satisfacción global, el impacto de la salud e índice de bienestar de la OMS de bienestar mental, que es un indicador con un reconocimiento de sensibilidad y de beneficios alto. La encuesta para trabajadores a distancia con estos aspectos y los no trabajadores a distancia. Bueno, habrá un taller dedicado a estas temáticas. Y esto era lo que les decía, por ejemplo, en el caso de la guía de salud y seguridad, en términos de preguntas y de lineamientos de qué puede hacer la empresa y qué puede hacer el trabajador para autogestionar esos peligros y esos riesgos. Bueno, es la bibliografía donde pueden consultar cada uno de los kits. Vamos a revisar qué preguntas hay. Bueno, entonces acá pregunta la señora Alicia Patricia González. Bueno, tenemos muchas preguntas. ¿Se necesita esta respuesta en atención a que hay empresas en Colombia que sus trabajadores no todos cumplen con sus responsabilidades asistiendo a las actividades para la prevención de accidentes y enfermedades? Bueno, hay que recordar al respecto que la legislación establece que es una responsabilidad, un deber de los trabajadores participar de lo que esté planeado por la empresa y de la ARL. Bueno, tenemos acá a la señora Claudia Patricia Lara. Ella pregunta, buenas tardes, si estamos en una empresa que todos los trabajadores en casa reportan teletrabajo o trabajo remoto. Bueno, no sé, creo que entiendo que lo que está es socializándolos que en su empresa porque no veo que haya hecho alusión a
a una pregunta en particular. Y Caterine, la señora Caterine Paola Huitrago reporta qué pausas activas recomienda para los trabajadores a distancia. Bueno, al respecto, yo la invito a que consulte en los talleres que ya hemos desarrollado, por ejemplo, el que hicimos énfasis en la gestión de la salud musculoesquelética. Allí puede encontrar un material con mayor énfasis, pero también si ingresa allí al kit autogestiona, hay una guía específica para la salud musculoesquelética. Bueno, eso es lo que podemos encontrar. Bueno, Wilmer, vámonos para nuestro segundo sondeo. Claro que sí, doctora Nora, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, la paradoja de la autonomía se relaciona con A mayor autonomía se tiende a trabajar más horas. B, los efectos de la intensidad del trabajo. C, el equilibrio trabajo-vida. D, todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A mayor autonomía se tiende a trabajar más horas, un 9% de respuesta. B, los efectos de la intensidad del trabajo, un 5%. C, el equilibrio trabajo-vida, un 21%. De todas las anteriores, un 65% de respuesta. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Sí, mejoramos en efecto, la pregunta correcta es la D. Pasamos de un 55 a un 65%, entonces vimos allí el gráfico en el cual se resaltan los aspectos relacionados en A, B y C. Entonces eso es lo correcto. Muchas gracias, doctora. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La herramienta de verificación de condiciones de trabajo a distancia de Positiva permite A, contar con información para actualizar matriz de peligros. B, el reporte de los teletrabajadores ante el Ministerio de Trabajo. C, disponer del informe de verificación para el trabajador. D, A y C son correctas. 15 segundos para dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, contar con información para actualizar la matriz de peligros, un 2% de respuesta. B, el reporte de los teletrabajadores ante el Ministerio de Trabajo, un 1%. C, disponer del informe de verificación para el trabajador, un 2%. D, A y C son correctos, un 94% de respuesta, doctora Nora. Nos fue también muy bien, pasamos de un 88 a un 94% de personas que respondieron D, A y C, entonces eso es lo correcto. Resalto que permite contar con una base de datos que les va a favorecer actualizar rápidamente la matriz de peligros y riesgos y por supuesto genera el informe que se le debe entregar al trabajador donde se le indica las medidas de control que debe considerar para esos peligros y riesgos. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Al implementar modalidades de trabajo a distancia, las empresas deben A, ajustar el programa de capacitación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. B, revisar y ajustar programas de vigilancia epidemiológica. C, reportar a la ARL la novedad de todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ajustar el programa de capacitación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 6%. B, revisar y ajustar programas de vigilancia epidemiológica, un 0%. C, reportar a la ARL la novedad, un 1%. De todas las anteriores, un 93% de respuesta. Doctora Nora, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bueno, en relación a esa pregunta, desde un comienzo
veo que las personas que están conectadas tienen claro sobre lo que hay que hacerse respecto al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en la empresa. Sin embargo, pues adherimos a ese 2% adicional. Teníamos un 91% en el primer sondeo, ahora tenemos un 93%. Bueno, doctora Nora, finalizamos nuestra acción educativa agradeciéndote por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad de conocimiento. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, ha sido un placer acompañarlos y a todos la invitación es a que nos sigan acompañando. Claro que sí, doctora, que tengas buena tarde. Gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro portal Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras
que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.